Buenas noches, bienvenidas a todas. Ahí veo que estamos de todos lados unas cuantas. Mucho gusto, veo que desde Estados Unidos también. Elizabeth, qué gusto. Entonces empezamos. Hoy día van a hacer una presentación sobre los aceites esenciales y las emociones. Vamos a abordar el tema desde otra perspectiva de lo que hemos estado haciendo. Es un tema muy interesante. Voy a compartirles la pantalla. Aunque no tenemos ningún aceite esencial del girasol, me fascinó esta foto porque yo creo que representa lo que sentimos cuando abrimos un frasco y lo leemos. Porque realmente es como que nos metemos en la planta y me encantó esa foto. Realmente le da a uno esa sensación de realmente meterse dentro de la flor y poder aspirarla. Para los que no han estado en las últimas presentaciones, un pequeño resumen de los aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales? Acá en pantalla vemos la hoja de la menta y ahora la hoja de la menta vista bajo un microscopio. Y en esas bolitas está el aceite esencial, que cuando nosotros apretamos así se revientan y es por eso que sentimos el aroma. ¿Qué son los aceites esenciales? Son compuestos aromáticos que se encuentran en las plantas, en diferentes partes de la planta, varía de planta en planta, son de 50 a 70 veces más potentes que las hierbas frescas y se extraen por destilado, vapor o prensado en frío. Son potentes, seguros y no tienen efectos secundarios. Los aceites esenciales se han usado en realidad desde toda la vida. Los más conocidos por usar los aceites esenciales eran los egipcios y se encontraron en las pirámides aceite esencial de incienso que estaba preservado como si se hubiese extraído el día de ayer. Y eso es lo espectacular, si se mantienen en un lugar fresco, oscuro y bien cerrado, no tienen por qué perder propiedades. Lo que primero se afectan, digamos, con el pasar del tiempo, de los años, son los cítricos, porque se extraen por prensado en frío. Entonces, esos son, sí, más susceptibles a ir perdiendo propiedades con el tiempo. Mientras que los otros aceites esenciales, no, difícilmente. También depende de cada planta, ¿no? Los métodos de extracción, como acabo de nombrar, son dos, a través de los cuales nosotros vamos a extraer el alma de la planta, si lo podemos decir así, todos los activos que tiene la planta para preservarlos y tenerlos en el producto final, que es el aceite esencial. La extracción más común es el destilado. Acá vemos los alambiques, acá se destilan los aceites esenciales, y si se fijan en el piso vamos a ver solamente pétalos de rosa. Esto es muy importante, que solamente se use la parte de la planta que contiene el aceite esencial que deseamos extraer, porque las otras partes de la planta pueden contaminar hasta el producto final a tal grado de que se vuelva tóxico. Y si no, simplemente no es tan puro y no tiene esa potencia que tendría si solamente usamos la parte de la planta que contiene el aceite esencial. Es un proceso muy complejo y hay que tener un conocimiento muy preciso sobre la planta que se va a destilar, porque cada planta tiene diferentes activos y los diferentes activos se extraen a diferentes temperaturas, unos a temperaturas más bajas, otros a temperaturas más altas. Entonces depende de eso, de cómo expongamos y qué tiempo expongamos la planta a la diferente temperatura, de eso dependerá el producto final y los activos que contenga. Por eso es esta parte de la extracción crucial, por el conocimiento y por el cuidado que hay que tener para tener al final realmente el mejor producto. Y otro tipo de extracción es, como decíamos, el prensado en frío, que se usa para los cítricos. Es un proceso mucho más rápido y mucho más económico, porque el destilado puede durar desde todo un día hasta casi una semana. Todo depende de qué planta es la que se va a procesar. Entonces, eso es uno de los tantos factores porque el aceite puede variar tanto en costo. Los cítricos se extraen todos por prensado en frío, por ejemplo, el limón, la lima, la naranja silvestre, la bergamota, la tangerina,
En realidad, la toronja, todo aceite esencial de cítricos se extrae de la cáscara. Ahora hay cítricos cuyas plantas también tienen aceites esenciales, como es el de la naranja amarga, donde también podemos sacar un aceite esencial de la flor y otro diferente de las hojas. Pero no se da en todas las plantas. La extracción del activo de la planta es muy importante y como viene en muy pequeñas cantidades, acá vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el de la rosa. Les voy a mostrar un frasquito. Para llenar un pequeño frasquito de 5 mililitros, necesitamos 12,000 rosas, porque solamente estamos usando los pétalos. Realmente es una gran cantidad y el aceite esencial de rosa de doTERRA se extrae de las rosas de Bulgaria que florecen solamente 2 meses al año y por eso también es tan costoso. Lo importante es que si tenemos todos estos puntos en consideración, vamos a tener el mejor aceite esencial que se pueda extraer de la mejor planta, ¿no? Porque no solamente es el tipo de planta que yo estoy escogiendo, dónde se ha cultivado, que es importantísimo que sea en el lugar de origen, porque ahí tiene las mejores propiedades, sino también el proceso de extracción. Cómo lo vamos a llevar, con qué cuidado, y obviamente siguiendo el conocimiento de las diferentes temperaturas y las otras cosas que tenemos que tener en cuenta para tener el mejor producto con la mayor concentración al final. Y entonces vamos a, por ejemplo, obtener la menta. La menta, una gota de menta equivale a 28 tazas de té de menta. Acá con esto se pueden dar cuenta de la alta concentración. Por ejemplo, cuando yo tengo dolor de cabeza, voy a usar ya no una gotita, sino 2 gotitas de menta, y eso equivaldrían a 56 tazas de té de menta. Imagínense en qué momento yo me voy a poder tomar las 56 tazas, es imposible. Esa es la gran diferencia de cuando uno tiene el extracto, el concentrado, el alma de la planta. Y más adelante vamos a ver por qué decimos el alma de la planta. Acá vamos a ver en el mapa unos cuantos ejemplos de dónde extrae doTERRA los aceites esenciales. En doTERRA tenemos ya más de 170 aceites esenciales diferentes y se cultivan en más de 40 países diferentes a nivel mundial. Acá a la derecha podemos apreciar algunos ejemplos. La menta que se extrae de Estados Unidos y ahora también en Bulgaria, la rosa que era de Bulgaria, la canela de Indonesia, y tenemos, por ejemplo, el cardamomo en Guatemala, la pimienta rosada en Perú, que es el mote. ¿Cómo certificamos? ¿Cuáles son los pasos para certificar? Normalmente, las empresas que tienen aceites esenciales de la calidad de doTERRA siguen 7 análisis diferentes para constatar que el producto final es lo que se dice y que tiene la calidad que se dice y que no está contaminado. doTERRA hace 11 análisis diferentes. Con estos 11 análisis diferentes certificamos que es un aceite esencial terapéutico y de grado terapéutico y 100% puro. ¿Qué significa 100% puro? Que 100% natural, que no tiene aditivos de ingredientes artificiales como fragancias o químicos sintéticos para potencializar el efecto. No, es 100% el extracto de la planta. ¿Son seguros por qué? Porque son libres de pesticidas y otros residuos químicos. Quiere decir que las plantas ni en el proceso de crecimiento ni en el proceso de extracción se usan químicos sintéticos de ninguna clase. Y luego lo más importante, o uno de los puntos más importantes, es que son muy potentes. Y eso se logra justamente con ese proceso de destilado tan bien controlado para extraer todos los activos, porque no solamente son importantes los activos de mayor concentración de la planta, sino todos los activos, porque en sinergia se potencializan. Entonces sí es un factor que hay que tener en cuenta y que va a hacer la diferencia cuando tengamos el producto final. ¿Y cómo constatamos eso? Obviamente a simple vista eso no se ve y así nomás no se puede establecer tampoco en cualquier laboratorio. Y no solamente eso, hay que tener el conocimiento exacto de los componentes que debiera de tener la planta, porque cada planta varía en su concentración de los diferentes componentes. A veces los componentes se repiten, pero en diferentes concentraciones.
Nosotros podemos en doTERRA entrar a la página de doTERRA que se llama source2u.com. Yo cuando sube el video voy a poner el enlace para que puedan ustedes mismos ingresar. Y en la porque viene en diferentes idiomas, podemos acceder a esa página. Y en la parte donde podemos revisar, dice, ahí está el espacio que dice revise su botella, ¿no? Entonces, si vamos a revisar, le damos clic ahí en esa parte, nos va a preguntar esto. En el fondo de la botella tenemos dos cosas, la fecha de expiración y un código. Ya hemos visto el tema de la fecha de expiración, que muchos no caducen, pero que sí hay que poner siempre fecha de expiración por ley, porque es un producto que se consume y que se ingiere, ¿no? Por eso la ley obliga a poner una fecha de expiración, pero hemos visto que si se tiene cuidado de mantener el lugar fresco y bien cerrado, los aceites esenciales en su mayoría no tienen por qué vencer. Los más fáciles de perder propiedades con el pasar de los años son los cítricos. Bueno, y en el código que aparece el siguiente número, vamos a ingresarlo en esta parte. Se nos va a abrir como segunda pestaña, esta parte de acá, ingresamos el código que nos aparece en el frasquito y le damos clic a Submit. Y eso nos va a llevar a los resultados de los análisis. Acá podemos revisar todos los análisis que se han hecho y los resultados del lote que yo tengo en la mano. Porque varía ligeramente de lote en lote. Como es un producto 100% natural y las plantas no siempre son iguales, porque no siempre el clima es igual, a veces hace más calor, más sol, menos sol, más o menos lluvia. Y de esos factores depende la concentración final exacta de los diferentes componentes. Y acá nosotros podemos constatar eso para estar seguros que realmente doTERRA nos está vendiendo lo que dice y que está extraído con un proceso en el cual no ha habido ningún error y se haya omitido extraer, como pasa muchísimas veces, algún componente esencial en este aceite, ¿no? Esta es la tranquilidad que nos da doTERRA. Es mucho más tranquilidad que da cualquier empresa farmacéutica o cualquier empresa de alimentos. Nadie da un análisis tan exhaustivo y uno nunca tiene acceso a los resultados. Acá en esta empresa sí. Y vamos a ver acá una pequeña toma, voy a compartir el video con un enlace cuando suba la grabación del día de hoy, para que ustedes puedan verlo con calma. Ahora solamente vamos a dar una pequeña mirada para ver cómo son las instalaciones de doTERRA en su laboratorio. Realmente es un laboratorio de última tecnología en donde se controlan en diferentes momentos el proceso de extracción. Tienen laboratorios en el lugar de origen donde se cultiva y se extrae el aceite esencial, y luego se hace el último chequeo justamente antes del envasado para estar seguros que durante el proceso de transporte y en ningún momento se haya podido contaminar el aceite esencial. Esos son los análisis internos que hace doTERRA, pero todos estos análisis también se certifican fuera de doTERRA por instituciones independientes que realizan todos estos diferentes análisis para certificar la calidad del producto final, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante y es realmente increíble el nivel de inversión que realiza doTERRA con respecto a la calidad de los aceites esenciales. Si vemos en este pequeño gráfico, nos vamos a dar cuenta la cantidad de aceites esenciales que se producen a nivel mundial. La mayor cantidad son simplemente sintéticos, que de natural no tienen nada. Luego están los que se llaman GRAS, que es para comer, que se usan para comer, pero que no tienen mayor valor nutricional y menos aún terapéutico. Los que son simplemente terapéuticos, que dicen ser terapéuticos, y los que realmente tienen una certificación de ser terapéuticos. Y esos aceites esenciales que son del nivel de los de doTERRA son solamente un 10% a nivel mundial. Realmente la mayoría de los aceites esenciales no tienen esa certificación y no tienen esa calidad.
Y como se utilizan también en situaciones crónicas, es muy importante tener un producto realmente bueno. Y vamos a ver más adelante también por qué, desde un punto de vista emocional también. Los aceites esenciales matan virus, matan bacterias. ¿Y por qué hacen eso? La bacteria se encuentra fuera de la célula y por eso cuando nosotros tomamos los antibióticos matan a la bacteria. Aunque bueno, las bacterias se están volviendo o se vuelven con el tiempo resistente a los diferentes antibióticos. Y luego tenemos el virus. El virus se localiza dentro de la célula. Y la célula está protegida con una membrana. Esa membrana es la protección, por lo tanto es un tamiz muy, muy pequeño que no deja entrar así nomás en nada. Y el tamaño molecular de los compuestos químicos sintéticos es demasiado grande y no puede atravesarlo. En cambio, los aceites esenciales 100% naturales, extraídos por destilado o procesado en frío de las plantas, tienen la capacidad, por su tamaño molecular, de ingresar a través de la membrana y tener un efecto dentro de nuestras células. Y por eso son tan efectivos y por eso uno siente inmediatamente el cambio, porque trabajan a nivel celular. Y ahí donde se sitúa el virus que está en nuestro organismo, tienen la capacidad de combatirlo. Entonces, es muy importante por eso la calidad y que sean 100% naturales. Acá en este video vamos a ver cómo actúan los aceites esenciales. Es un video muy interesante y me gusta enseñarlo siempre porque con esto uno se da cuenta de la dimensión, de la importancia que tienen los aceites esenciales que sean realmente naturales y puros, porque si no, no vamos a lograr este efecto. Les voy a mostrar. En este video vamos a ver cómo se extrae una prueba de sangre de un joven y se la extraen obviamente del brazo. Esa primera muestra de sangre que se extrae se pone bajo el microscopio y van a ver ahora el comportamiento de los glóbulos rojos. Fíjense cómo están en esta muestra. Están todos como apiñados, unos encima de otros. Este análisis se hace muchas veces para ver la calidad de la oxigenación a nivel del organismo en las personas. Y acá vemos que la oxigenación en esta persona no puede estar muy buena, porque en esta situación los glóbulos rojos no pueden transportar el oxígeno realmente como podrían en un estado 100%, digamos, relajado, sano. La capacidad de transporte del oxígeno es mucho menor. Ahora se le va a aplicar a esta persona balance en la planta de los pies. Y luego se va a sacar 30 segundos después, solamente 30 segundos después, la segunda muestra de sangre. Y miren la diferencia bajo el microscopio. Es impresionante. Se puso el aceite esencial en la planta del pie, solamente se esperaron 30 segundos y se sacó la segunda muestra del brazo y miren el comportamiento de la sangre. ¿No es impresionante? Ese cambio se logra cuando uno hace terapias de oxigenación, como una ozonoterapia o en las cámaras hiperbáricas, pero no con una terapia, sino con varias terapias. Y ese cambio de comportamiento se logró con los aceites esenciales en menos de un minuto, en solamente 30 segundos. Realmente es increíble lo que se puede hacer con los aceites esenciales. Acá vemos físicamente cómo reacciona nuestro organismo y por eso es que es tan importante que realmente sean puros, porque cuando no lo son, no vamos a lograr eso. ¿Qué hacen los aceites esenciales? Ellos no solamente ingresan dentro de la célula, sino también atraviesan la barrera hematoencefálica. Y eso es lo que los hace únicos. La barrera hematoencefálica es la protección que tiene nuestro cerebro para que así nomás no ingrese nada a él y lo vaya a dañar. Es un tamiz que deja pasar solamente a las cosas muy, muy pequeñas, solamente a moléculas que tienen un peso menor de 800 a 1000 unidades de masa atómica son las que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y no solamente eso, otro factor, tienen que ser grasos, tienen que ser liposolubles, quiere decir que se disuelven en grasa, si no, no pueden atravesar esa protección que tenemos en el cerebro. Y justamente esos dos factores lo tienen los aceites esenciales, son grasos, o sea, son solubles en aceite, y el tamaño, el peso molecular de los aceites esenciales es de 500 unidades de masa atómica.
O sea, casi la mitad del tamaño de los pequeños orificios que permiten que ingresen. Y es por eso que los aceites esenciales también tienen un gran efecto en nuestro cerebro, cosa que no se consigue con los químicos sintéticos. Dependiendo de cómo vamos a usar los aceites esenciales, va a ser cómo los vamos a metabolizar. Por ejemplo, acá vemos nuestros órganos y si nosotros vamos a ingerir el aceite esencial, la metabolización se va a hacer a través de nuestro hígado, ¿no? Vamos a pasar por el tracto digestivo y el hígado es el órgano que se encarga de metabolizarlos. En la segunda forma, si los vamos a usar aplicados, los aceites esenciales entran a nuestro torrente sanguíneo y así se reparten en todo el organismo, como vimos en el video del ejemplo del balance. Y la tercera forma de usar los aceites esenciales son inhalados. Y cuando uno los inhala, van directamente al cerebro. ¿Y qué órgano es el primero que lo reconoce? Van directamente al sistema límbico. Basta que yo destape una botella. Como son tan volátiles, inmediatamente comienzan a evaporarse. Uno a veces necesita ni abrirlos y uno ya siente los aromas. Solamente haciendo esto y ya llegó en milésimas de segundo, porque eso es inmediato, a mi cerebro y ha creado un cambio en mí. Ha habido inmediatamente una reacción. ¿Por qué? Porque el sistema límbico es donde almacenamos nuestras memorias y donde se manejan nuestras emociones. Nuestras experiencias emocionales quedan almacenadas en el sistema límbico. Acá vemos a la persona inhalar y cómo ingresa a su organismo. Al sistema límbico no se puede acceder más que a través de los aromas. Las palabras no sirven, uno se puede decir o le pueden decir a uno, deja de estar triste, pero eso no es algo que entienda el sistema límbico, o deja de estar nervioso, o relájate, de eso no sirve nada. En cambio, un aroma inmediatamente cambia nuestro estado anímico, y eso lo hemos constatado todos en algún momento, cuando algún aroma que nos evoca algún recuerdo agradable llega a nosotros, que puede ser el aroma de unas galletas que se hornean y que se parecían a las galletas, por ejemplo, que hacía la mamá siempre por Navidad. Inmediatamente uno tiene esa sensación, o sea, no solamente la imagen de cómo era la Navidad, sino la sensación que uno tenía en esos momentos, cuando la mamá estaba haciendo esas galletas, cómo uno esperaba los regalos. Eso es inmediato y eso se siente en el organismo. Es increíble, y eso es lo que hacen los aceites esenciales y por qué esos son tan efectivos, pero tienen que ser 100% puros para que el cerebro los reconozca como tal y tenga la reacción adecuada. Entonces es un elemento poderosísimo que tenemos como apoyo para muchísimas terapias. Los aromas y las emociones. Al ingresar el aroma, al inhalarlo, el primer órgano que lo va a reconocer es la amígdala, que es parte del sistema límbico, que va a reconocer el aroma y va a mandar las señales correctas según el aroma que haya percibido al hipotálamo para que éste lo procese y mande las instrucciones a nuestro organismo de producir más o menos. Porque ustedes saben, nosotros al sentirnos felices es no porque sí, no porque, bueno, nos sentimos felices, no, es porque se están produciendo ciertas hormonas que crean esa sensación en nosotros. Y eso es lo que pasa en el centro, en el sistema límbico. Entonces se crean las hormonas que van a crear esa sensación, ese estado en nosotros y que sirve siempre para equilibrarnos, para lograr la homeostasis, la neutralidad en nuestro organismo. Y eso tiene una injerencia en todo, porque tiene injerencia en los niveles de energía, en los ciclos de sueño, en la temperatura de nuestro organismo, la presión sanguínea, la función muscular, el sistema inmunitario, el comportamiento sexual, el hambre. Eso es muy fácil de constatar. Uno siente un aroma de alguna comida rica y enseguida uno siente ganas de comer. Pero así pasa con todo lo demás. Cuando uno está expuesto bajo mucho estrés, se crean las hormonas de estrés en nuestro organismo y enseguida va a cambiar la temperatura, la presión sanguínea,
muchas cosas van a cambiar en nuestro organismo. Y con el estrés, nuestro organismo, si está expuesto mucho tiempo a ese estrés, va a producir las hormonas de estrés y aunque el estrés desaparezca, va a seguir con ese mismo nivel de producción de estrés. Eso es cuando hay una situación de estrés crónico y que se da muy fácil hoy en día por la situación que vivimos y es muy difícil de regularlo. Y gracias a los aceites esenciales podemos tener inherencia para manejar estas situaciones. ¿Cómo funciona la química cerebral? Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos se traslada en energía, en vibración y después de eso en la producción de diferentes químicos naturales en nuestro organismo. Y todo eso se distribuye a través de los vasos sanguíneos. Y solamente en el cerebro tenemos más de 100.000 vasos sanguíneos. Estos podrían darle la vuelta 4 veces a toda la Tierra, para que se den cuenta de la complejidad del sistema y cómo nosotros podemos influenciarlo. Los efectos de la angustia emocional y el estrés diario. Nuestro organismo no está diseñado para vivir 24 horas, ni 12 horas todos los días, ni 6 horas todos los días bajo estrés. En realidad, nosotros estamos diseñados para que en un momento de estrés, que era cuando vivíamos en la caverna y el león nos quería comer o venía el oso detrás de nosotros, tengamos la capacidad de correr hasta más rápido que el felino y escapar y escondernos en nuestra cueva hasta que éste se fuera. Pero no es que 24 horas al día tendríamos la jauría de leones atrás persiguiéndonos, no es así, eso pasaba eventualmente, de vez en cuando. En cambio, hoy en día, la situación ha cambiado. Nosotros estamos expuestos a estrés muchísimas horas al día. Basta salir al carro y manejar. No será un estrés agudo, pero es un estrés porque tengo que fijar que no se me crucen las personas, los carros que se me cruzan, o de peatón también, que no me vayan a atropellar. Y eso se ve en muchas situaciones de nuestra vida, dependiendo del tipo de trabajo que hagamos, puede ser un trabajo con mayor o menor estrés. Y sobre todo en la época que estamos viviendo ahora. Realmente nos están bombardeando con solamente noticias negativas y de todo lo malo que nos puede pasar. Eso crea un estrés crónico y ya hemos escuchado en demasía las consecuencias de eso. Baja nuestro sistema inmune. Entonces es muy importante tratar de trabajar estas emociones de temor, de angustia, de estrés que se nos presentan, sobre todo en esta época, con tantísima intensidad, porque va a pasar lo siguiente. Estamos en una situación donde producimos un montón de hormonas de estrés y aunque después se nos vaya el estrés y ya no hay problema, la producción va a seguir igual, porque se ha vuelto crónico. ¿Y qué es lo que causa eso? Tiene varios efectos en nuestro organismo. En este mundo acelerado de hoy, realmente cada vez nos vemos expuestos a más situaciones que nos afectan emocionalmente. Y como hemos visto últimamente, realmente eso se ha exacerbado. Entonces, la consecuencia de esto es que estamos con desánimo, con el tiempo nos sentimos cansados, el sistema inmune ha bajado, tenemos problemas digestivos. Realmente son todos efectos negativos. ¿Y eso a qué nos lleva? A una inflamación crónica, porque las hormonas del estrés inflaman nuestro organismo. Y al inflamar nuestro organismo, vamos a empezar a tener diferentes malestares, diferentes dolores, se van a comprometer diferentes órganos en nuestro organismo, y esta inflamación generalizada, según la contextura de cada persona, nos puede afectar el corazón, o nos puede afectar todo el organismo, porque es todo el organismo que está expuesto a una muy fuerte inflamación, y entonces empiezan los problemas de fatiga crónica, fibromialgia. Esas son enfermedades típicas de haber estado expuesto a mucho estrés, donde no se puede establecer el origen, porque bueno, no es que no lo haya, pero no es algo determinado, y no es una dolencia de las conocidas que ataque algún órgano, y por eso se dice, y por mucho tiempo no se encontraba qué era, y se decía simplemente que era idea, hasta que se dio con esta situación, ¿no? Que es un estrés crónico que se manifiesta luego de esta manera.
Pero no solamente se manifiesta por el estrés, la alimentación hace lo mismo. Si nosotros no nos fijamos con qué nos alimentamos, ya nuestras abuelas siempre decían, o nuestras madres, uno es lo que come. Y sí, es cierto. Si yo voy a comer sano, no voy a tener una inflamación o no voy a contribuir a ella. Pero si yo no como sano, sí voy a contribuir. Y no voy a necesitar ni siquiera el estrés para inflamar todo mi organismo. Es esencial acompañar todo lo que hagamos con una alimentación sana. Ahora, la que no es sana no solamente crea la inflamación, sino crea una deficiencia en vitaminas y minerales. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que nosotros nos cansemos, que tengamos falta de energía, desgano, que nos volvamos irritables, que nos dé depresión, ansiedad. Eso todo da la falta de vitamina y por eso los nutricionales son tan importantes. Y no cualquiera, es muy importante de tener un nutricional en la concentración necesaria y balanceado. Con balanceado me refiero a que tenga todo lo que necesitamos. La maca es sensacional, la vitamina D es indispensable, la C, todo lo que ustedes quieran, pero para prevención, para estar sanos y fuertes y equilibrados sobre todo, es indispensable tener de todo un poco. Y eso es los nutricionales de doTERRA. Yo personalmente hasta el momento no he encontrado ningún otro nutricional tan completo. Y lo he visto en la reacción de mi entorno cada vez que lo he recomendado. Yo no lo había visto en mí, o personalmente yo no me había dado cuenta, porque sí me habían dicho que cómo había cambiado mi aspecto físico cuando los empecé a tomar, pero ahora que justamente por toda esta situación, acá en Perú hemos tenido tanta dificultad de traer los productos, yo casi dejé de tomarlos, qué sé yo, 8 o 10 meses, porque los que tenía los guardé para mis padres y para mi hija que estaba embarazada, que es fabuloso, un apoyo fabuloso para antes y después del embarazo. Y los empecé a tomar ahora. Y a la vez pasada que vino la peluquera me dijo, señora, parece usted que ha estado embarazada, tiene un montón de cabellos nuevos. Es increíble cómo cuando uno retoma, nuestro organismo reacciona inmediatamente. Realmente, como nunca los había dejado de tomar tanto tiempo, nunca había observado eso, pero ya una amiga me lo había comentado y ahora lo he vivido yo. ¿Qué más pasa cuando estamos con pocas vitaminas, con ausencia de minerales? Como hemos visto, la inflamación, una inflamación crónica, se reduce, se baja las defensas, una deficiencia inmunológica. Como nuestro organismo tiene que sacar los nutrientes de algún lado, los empieza a extraer del hueso, entonces los huesos se vuelven más frágiles, dan los dolores, dolores que aparentemente no tienen ningún motivo, y físicamente es muy fácil también darse cuenta, porque nos comienzan a doler las articulaciones, se nos cae el cabello, las uñas se rompen con mucho más facilidad y la piel se ve más marchita, se pronuncian más las arrugas, se seca. Es algo que se ve y que cuando nosotros usamos el nutricional correcto, realmente vamos a sentir la diferencia después, para evitar sentirnos así. Realmente es muy importante. Y contribuyen a las emociones. Es parte de el sueño. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando no descansamos como debiéramos? Acá vemos unas tomografías del cerebro. La primera línea es cuando estamos descansados. Vemos la actividad que hay en diferentes momentos del día. En los mismos momentos del día, la actividad cerebral en una persona que no puede dormir bien se reduce a casi cero. Por eso tenemos tanta dificultad en concentrarnos cuando no hemos descansado suficiente, en hacer un buen trabajo. Nos olvidamos de las cosas, la memoria nos falla. Acá vemos por qué. Y por eso es tan importante descansar. Y los aceites juegan un papel muy importante también en este factor. ¿Qué pasa cuando nosotros no dormimos bien? Es que se desata una cadena. Tenemos la falta de sueño que hemos visto cómo afecta a nuestro cerebro. Y si nos exponemos a más tiempo de esta situación, crea un estrés a largo plazo que hace que se produzcan las hormonas del estrés, como hemos visto hasta el momento. ¿Y esas hormonas qué hacen? Afectan el corazón.
reducen o bajan nuestras defensas, debilitan nuestro sistema inmunitario. Somos más propensos a infecciones, al cáncer, tenemos problemas de memoria, originan problemas de diabetes 2, en general problemas metabólicos, nos crean úlceras en el estómago, eso se conoce mucho, ¿no? Por el estrés terminamos teniendo problemas digestivos y a consecuencia de esos problemas digestivos, úlceras. Y podemos caer en ataques de ansiedad, inestabilidad de ánimo, puedo caer de un estado de tristeza a un estado de alegría o caer en la depresión sin motivo aparente. Y todo a consecuencia de la falta de sueño, porque la falta de sueño es un factor de estrés. Entonces puede ser el factor de sueño, puede ser cualquier estrés al que me veo expuesto y puede ser la mala alimentación por la falta de vitaminas. Cualquiera de esas situaciones va a crear este cuadro, o todos estos cuadros. Depende cuál es nuestra debilidad, todos tenemos una debilidad diferente. Y entonces, ¿por qué los aceites esenciales son tan eficaces? Y volvemos a lo que ya hemos nombrado, es el tamaño molecular. Por eso es tan importante realmente fijarse en la calidad de aceites que vamos a usar y que no cualquier aroma nos va a devolver la felicidad, sino acá hay una situación mucho más compleja que hay que regular. Y con los aceites esenciales, que son 100% puros, 100% naturales, no genéticamente, no de plantas genéticamente modificadas, y que están extraídos de la forma correcta, por prensado en frío o destilado, sabemos que tienen un tamaño molecular tan pequeño que son capaces de atravesar la membrana celular y tener dentro de la célula y también dentro de nuestro cerebro un efecto positivo que se va a traducir no solamente en un bienestar físico y mental, sino sobre todo emocional. ¿Y cómo se mira una gota? Veamos una gota de cerca. Quizás es un poco exagerado, en una gota no tenemos un árbol, pero sí tenemos mucho. Hemos visto que eran en un frasquito de 5 ml, 12.000 rosas. Una gota contiene aproximadamente 40 millones de billones de moléculas. No sé si me equivoqué con ese número porque nunca he llegado a sumar tanto, pero tiene miles de moléculas. Y eso viene a ser más o menos en promedio unas 40.000 moléculas por célula en nuestro organismo. Es decir, que una gota realmente llega hasta la última célula en nuestro organismo. Y por eso es importante usar poquito. No necesitamos usar mucho. No si duplicamos la cantidad vamos a tener un mejor efecto, al contrario. Lo que sí hay que hacer es ser constante. Y si uno necesita un mayor efecto, acercar los plazos en donde yo vuelvo a aplicarme, o vuelvo a ingerir, o vuelvo a usar la esencia. Más veces tiene un mejor beneficio, no mayor cantidad. Y como hemos visto, gracias a esto, es que en menos de un minuto, en segundos, hay una reacción en nuestro organismo. ¿Cómo difundir los aceites esenciales, el poder del aroma en nuestro ambiente? ¿Cómo lograrlo? Es muy importante que no usemos calentadores. Hemos visto la importancia de exponer a ciertas temperaturas los aceites esenciales por ciertos tiempos y que si uno calienta mucho rápido una planta, los activos que se extraen a temperaturas bajas se van a perder, se van a quemar. Entonces, un aceite esencial que ha costado tanto esfuerzo crearlo con esa concentración de activos, quemarlo es un crimen. Entonces es muy importante por eso usar los difusores adecuados. Y tenemos muchos modelos de difusores. Hay que fijarse en un detalle. Los difusores deben de funcionar a base de ultrasonido. La vibración del ultrasonido hace que las moléculas se separen y al separarse son más livianas que el aire y quedan flotando en el medio ambiente y se terminan impregnando en las paredes, en las cortinas, en los muebles. Por eso a largo plazo tienen también un beneficio cuanto más uno haya usado el difusor en un ambiente.
Y el otro modelo es el que trabaja por presión de aire a través de un atomizador, ¿no? A través de un spray, la presión de aire hace lo mismo. Entonces cualquier difusor que funcione de una de esas dos maneras son los difusores que uno debiera usar. ¿Los olores traen recuerdos? Hemos visto que sí. Esta foto me parece sensacional. El olfato es el sentido más susceptible que tiene el ser humano y está íntimamente enlazado con las diferentes vivencias que tenemos. Por eso también nos puede ayudar muchísimo. Pero tenemos dos tipos de recuerdos, si lo podemos llamar así, que enlazamos con ciertos aromas. Ese recuerdo que hemos aprendido, el de la canela o el clavo quizá de las galletas o el olor a vainilla, y el otro que es el innato. El innato nosotros no necesitamos ninguna experiencia y nuestro organismo va a saber y va a tener inmediatamente una reacción. Y es eso justamente lo que hace que cambie nuestro ánimo, porque no solamente es el poder recordar el momento de Navidad o el momento de un cumpleaños, sino es lo que nuestro organismo automáticamente va a hacer como reacción a un aroma. Mandar producir más o menos de ciertas hormonas para elevar nuestro ánimo, reducir el nivel de ansiedad, de tensión, en fin, dependiendo cuál sea el aroma que estamos inhalando. Y el cerebro lo reconoce inmediatamente. Tenemos la capacidad de diferenciar 10.000 aromas diferentes. Increíble. Y algo muy importante, si en este momento alguien me está escuchando que, o porque está resfriado, no siente los aromas, o por algún accidente o algo, ya no puede diferenciar los olores, no tiene por qué desanimarse. Los efectos de los aceites esenciales son iguales en las personas que conscientemente no sienten la diferencia en los olores. ¿Y por qué? Porque tenemos células olfativas repartidas en todo nuestro organismo. Y aunque nosotros pensamos que no diferenciamos un aroma de otro, nuestro organismo sí lo hace. Así que va a tener el mismo beneficio en cualquier persona. El sistema olfativo, como hemos visto, ¿no?, se concentra en la parte de la nariz, es ahí donde nosotros vamos a diferenciar los aromas y llegan al cerebro, en donde la amígdala reconoce el aroma y transmite la información al hipotálamo. El inhalar es la forma más rápida que tiene un aroma de tener un efecto en nuestro organismo y la única para llegar directamente al sistema límbico. Al sistema límbico no accedemos por otro camino que no sea a través del aroma. Y los aceites esenciales viajan muy rápido, como hemos podido ver, porque realmente cuando vemos un aroma es inmediata nuestra reacción. Inmediatamente se liberan recuerdos, se liberan sensaciones, y aunque el aroma sea nuevo para nosotros, va a crear una reacción en nuestro organismo, de todas maneras. Y se siente el cambio de ánimo, es inmediato. ¿Qué es la amígdala? Que decíamos, la que reconoce el aroma. Ese puntito rojo que vemos ahí, quizás la parte más pequeña del sistema límbico es la amígdala. Y es el centro donde se reúnen las emociones, donde se define el aroma que llega, recibe la estimulación para luego pasar la información y crear las hormonas respectivas para así crear las emociones intensas en nuestro organismo, dependiendo del caso, ya sea calmándonos o alegrándonos, subiéndonos el ánimo, dándonos energía, equilibrándonos, dependiendo de la esencia. Los efectos físicos de nuestras emociones, ya hemos tocado un poquito ese tema, pero ahora vamos a verlo como más puntual. Vamos a ver cómo las emociones, siendo la raíz de muchas de las afecciones físicas, nos afectan. El estado de ánimo que nosotros tengamos por más tiempo, si no aprendemos a manejarlo y a soltarlo, va a terminar afectando uno de nuestros órganos. Acá tenemos unos cuantos ejemplos. La ira va a afectar nuestro hígado. La alegría fortalece nuestro corazón.
La preocupación afecta nuestro vaso. La tristeza, nuestros pulmones. Y el miedo, la ansiedad, nuestros riñones. Acá tenemos unos cuantos ejemplos, cómo eso está íntimamente ligado. Los estados de ánimo y cómo se manejan en nosotros. Por ejemplo, si nos sentimos con desasosiego, con falta de paz, estamos hablando de la situación emocional ahora, esa falta de paz se va a traducir en una falta de pasión, ¿no? La ansiedad, todo eso nos va a quitar ganas de luchar, nos va a hacer sentir cansados, sin ánimo. Hablando desde el punto de vista físico, el estrés nos va a dar fatiga, por eso el estrés crónico es el causante de la fatiga crónica. Entonces, tanto emocional como físico van de la mano, la situación y a dónde nos lleva. Tenemos 4 aceites esenciales, 4 mezclas que fueron creadas en un inicio para ayudar en estas situaciones. Acá tenemos 4 aceites esenciales diferentes que yo voy a usar en diferentes situaciones. Podemos empezar por el recuadro número 1, en donde si yo me siento molesto, impaciente, con dolor de estómago, y quiero calmarme, relajarme, reducir el nivel de ansiedad, reducir el cortisol, yo voy a usar la mezcla Serenity. La Serenity me va a ayudar mucho para eso. Ahora, si yo estoy desanimado y quiero animarme, energizarme, darme más energía, voy a usar el Citrus Bliss, que es una mezcla de cítricos con un toque de vainilla. Una mezcla deliciosa. Si me siento desesperanzado, decaído, con desgano, voy a usar un aceite esencial que me eleve el ánimo, que combata mi depresión, que me ayude a liberar el estrés. Y Elevation es la mezcla ideal. Es una mezcla además que da mucha energía. Y luego si me siento tenso o preocupado, con ansiedad, voy a usar un aceite esencial que me ayude a equilibrarme, a darme balance, a evitar sentimientos o soltar sentimientos de cólera, y esa es la mezcla Balance. Entonces podemos usarlos en diferentes situaciones, pero no tenemos que esperar a una situación extrema. Es ideal usar los aceites esenciales de forma preventiva. No se complica la situación con una situación física y nos ayudan mucho más rápido. Como veíamos, el Serenity es la mezcla que nos ayuda contra la ansiedad, el estrés, nos ayuda a calmarnos, a tranquilizarnos. Es buenísimo contra el insomnio. Y solamente se usa tópicamente. Estas 4 esencias no se ingieren, solamente se usan aplicadas e inhaladas. Recuerden, si queremos un beneficio emocional, es indispensable que después de habernos aplicado la esencia, la inhalemos lo más posible. El Serenity es realmente fabuloso contra el insomnio. Y luego tenemos el Elevation, como veíamos, el Elevation estimula, levanta el ánimo, combate la depresión, pero yo no tengo que estar realmente deprimido para usarlo. Basta un día que no tenga muchas ganas o que me sienta cansado. Elevation va a hacer la diferencia. A mi hija le fascina, lo usó por muchísimo tiempo y se sentía con mucha energía para ir al trabajo, aunque no hubiese podido descansar bien por la cantidad de quehaceres. En fin, tenemos el Balance, que hemos visto que es ideal para equilibrar, para enraizar, ayuda a reducir la hiperactividad, el nerviosismo, la ansiedad. Es ideal usarlo durante el día para no dejar que la ansiedad o las situaciones estresantes a las cuales nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día, nos se vayan acumulando, para que llegue la noche y ya tengamos tanto que ya nada nos ayuda. Entonces, usar el Balance, por ejemplo, durante el día es una muy buena idea. Nos ayuda también en la concentración. Y está el Citrus Bliss, la mezcla de los cítricos, que es ideal, es un aroma maravilloso que nos calma, nos estimula, refuerza el sistema inmunológico. Como ven, estos aceites han sido creados desde el punto de vista emocional, pero también hacen su trabajo físicamente hablando. Tenemos una nueva
bueno, ya no es tan nueva, pero una segunda línea emocional que ha sido creada con totalmente otro enfoque. Esta nueva línea emocional se basa en la combinación de aceites esenciales, por ejemplo, la que nos va a motivar y energizar de mentas, la que nos va a dar ánimo y nos va a hacer sentir revitalizados es una mezcla a base de cítricos. La que nos va a renovar y nos va a ayudar a tomar decisiones, a dar el paso, es una mezcla de especies. Las hierbas nos ayudan a relajarnos, a sentirnos que podemos soltar. Los árboles nos ayudan a enraizar, a equilibrar, a poner los pies sobre la tierra. Y las florales a calmarnos, a reasegurarnos en nuestra posición. Todos estos aceites vienen en esta presentación. Se pueden comprar sueltos o en kit. Y está el Motivate, que nos motiva, el Cheer, la alegría, que nos da alegría, el Passion, también, que nos ayuda a actuar con pasión. Y están los 3 aceites esenciales que nos ayudan a calmar, a soltar. Forgive, que es el perdón. Console, el consuelo. Y Peace, la paz. Realmente es una línea espectacular. Yo los he usado todos, obviamente en diferentes momentos, según el proceso que uno esté atravesando, pero son increíbles. Es una línea espectacular, no hay quien no los huela y inmediatamente se sienta transportado. Y antes de entrar al siguiente tema, hemos visto las mezclas que ha creado doTERRA, porque el fin de hoy día era entender por qué los aceites esenciales tienen tanto efecto en nosotros y la importancia de que estos realmente sean puros y cómo pueden trabajar nuestras emociones. Y lo importante que es también para nuestra salud física. En la próxima clase vamos a ver qué tanto pueden hacer los aceites esenciales, que es impresionante todo lo que pueden hacer. Y no solamente estas mezclas que han sido diseñadas con un fin específico. Todo aceite esencial va a trabajar nuestras emociones y la va a trabajar desde un diferente ángulo. Por ejemplo, el clavo de olor. El clavo de olor nos ayuda a poner límites, a tomar decisiones. El orégano. El orégano es el aceite esencial del desapego, a soltarlo. Y así sucesivamente. Podemos hablar horas del tema. Ese es un tema que tenemos todo un libro que nos ayuda a decidir qué esencia usar en qué momento, muy interesante y que vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Pero hay un factor adicional que también es muy, muy importante, la frecuencia electromagnética de los aceites esenciales. Se ha podido comprobar que todo tiene un nivel vibracional. El ser humano tiene un nivel vibracional, cuando está sano, entre 62 y 68 MHz. Esto varía si nos enfermamos o si nos deprimimos. Ojo, pasa lo mismo. El nivel vibracional baja con la enfermedad y con la depresión. Y se han hecho investigaciones en donde a una persona se le ha medido el nivel vibracional. La primera persona que creó el aparato para medir este nivel vibracional fue Tesla. Tesla creó el primer aparato para esto y se puede medir. Entonces es algo que físicamente se puede constatar. Cuando uno toma café, parece mentira, el nivel vibracional baja. Y baja bastante. Y uno se demora más de un día para recuperar el nivel vibracional inicial. Pero si uno se aplica un aceite esencial de alta vibración, lo recupera inmediatamente. Increíble, ¿no? Los aceites esenciales tienen un nivel vibracional que va desde los 52 hasta los 320 MHz. Uno de los aceites esenciales de menor vibración es la albahaca y el de mayor vibración, la rosa. Las hierbas también tienen un nivel vibracional y vibran entre 20 y 27 MHz. Las hierbas secas entre 12 y 20. Los alimentos frescos entre 5 y 10. Y fíjense,
Los alimentos enlatados, procesados, no vibran. Por eso se dicen que no aportan a nuestra salud. Porque no solamente necesitamos las vitaminas, los minerales, también necesitamos un nivel vibracional que se da por muchos factores, pero la alimentación es parte de todo esto. Entonces ven la diferencia entre que es maravillosa y que necesitamos. Necesitamos las hierbas frescas, necesitamos los alimentos, pero el nivel vibracional de un aceite esencial no se puede comparar. Y entonces pueden hacer la diferencia en nuestra vida, porque no solamente nos ayudan físicamente, nos ayudan emocionalmente. Sabemos que con la depresión el nivel vibracional baja, pero baja muchísimo, dependiendo obviamente de la intensidad de la depresión. Y el aceite esencial va a compartir eso. Y eso es lo fascinante de este pequeño producto. Hemos visto cómo nos afecta físicamente, cómo hace el cambio en la célula, cómo nos ayuda físicamente. Hemos hablado sobre cómo tiene una inherencia en las emociones, que no hemos podido medir, pero sí sentimos todo, sin excepción, y sabemos relacionarlo con eventos que hemos tenido y cómo aromas cambian nuestro estado anímico. Y ahora estamos viendo un tercer factor, el nivel vibracional. Es impresionante que en este frasquito tengamos todo, algo que nos ayuda físicamente, emocionalmente y vibracional, energéticamente. Yo no conozco otro producto que tenga las tres cosas y eso es lo que me fascina de este tema. La depresión o ansiedad ocasional, cómo hacer para romper y crear nuevas rutinas que nos ayuden en el día a día. Acá hay un ejemplo de las cosas que podemos hacer, pero es un simple ejemplo, podemos usar otras esencias de otra forma, pero esta es una sugerencia basada en el Dr. Hill, el doctor que hace todas las mezclas en doTERRA, que tiene muchísima experiencia con aceites esenciales, y él sugiere empezar el día con una gota de incienso debajo de la lengua y aplicada en la nuca, y el balance en la planta de los pies. Así empezamos equilibrados, relajados, y elevando nuestro nivel vibracional con el incienso, fortaleciendo el sistema inmune. Durante el día podemos usar cítricos que nos ayudan a relajarnos, a calmarnos, nos dan energía, nos elevan el ánimo. En realidad cualquier aceite esencial, todos nos ayudan a alcalinizar en nuestro organismo, sobre todo el limón. Y además podemos usar una esencia que nos reduzca el nivel de ansiedad que se va acumulando a medida que pasa el día y nos enfrentamos a diferentes cosas. Por ejemplo, el Serenity, podemos aplicarlo en sienes, en los lóbulos de la oreja e inhalarlo. O usar un difusor. Y en la noche, antes de acostarnos, podemos usar nuevamente el incienso de la misma manera y el balance y agregar en el difusor el Serenity para dormir relajados. Hemos visto lo importante que es poder dormir bien. Y realmente, aunque uno descanse y a uno tenga un sueño muy profundo, si uno está estresado, el organismo sigue tenso. Es algo que ya no podemos manejar. También muchas personas, por bien que duerman, rechinan. Y cuando uno rechina o ha rechinado en algún momento, uno no se da cuenta la mayoría de las veces. Entonces, eso quiere decir, sí, estoy dormida, sí, profundamente, pero sigo tensa. Y puede ser que muy tensa. Y eso no va a dejar que mi organismo se reponga, porque durante la noche todos los órganos están muy activos, regenerándose, limpiándose, haciendo el trabajo que les toca para levantarnos, desintoxicando todo nuestro organismo para hacer lo que nos toca y salir adelante. Es esencial dormir relajados. Yo duermo muy bien, pero para probar los diferentes productos y poder recomendarlos, probé cuando salieron luego las cápsulas de Serenity. Y realmente es increíble. Uno se siente al día siguiente mucho más relajado, más repuesto, como si hubiese dormido muchísimas horas más. Entonces sí, eso es algo que debemos de utilizar cuando estamos atravesando épocas de tensión, aunque no tengamos problemas reales para dormir. Después tenemos una mezcla muy interesante, que es la mezcla de Intune. Es para la claridad mental, nos ayuda a concentración. Es una mezcla de los siguientes componentes, como es la lima, el incienso, el ylang ylang, el sándalo,
y nos ayuda a concentrarnos, a tener claridad de pensamiento. Es ideal para calmarnos cuando estamos bajo mucha tensión, pero no nos relaja para olvidarnos, sino nos ayuda a focalizar a la vez. Lo usan mucho los niños que son hiperactivos o con problemas de concentración, y realmente se ve el cambio. Normalmente los profesores siempre preguntan qué se está haciendo con el niño, porque se ve la diferencia. Es una mezcla muy, muy buena. Y tenemos una nueva mezcla que es espectacular, que también nos ayuda para la claridad mental, pero nos ayuda a soltar todo el estrés. Y se puede usar como tratamiento, igual que el Intune. Realmente es una mezcla que viene en 3 presentaciones diferentes. Acá las vemos. El rolón, que viene ligeramente diluido con aceite de coco fraccionado, y el aceite de 15 mililitros, ambos solamente para aplicar. La mezcla que es para ingerir, que varía un poquito de que se aplica, viene ya encapsulada y nos calman, nos ayudan a concentrarnos. Se hicieron varios estudios antes de lanzar este nuevo producto, esta nueva mezcla, y se pudo constatar la diferencia entre las personas que estaban usando el Adaptive y las que estaban usando un placebo. Realmente las personas que usaban el Adaptive, bajo esa situación fuerte de estrés, de tener que rendir mucho, no hubo casi cambio de presión ni de temperatura. Y los resultados de las pruebas fueron lejos mejores que las del grupo que solamente tenía placebo. Y esto se potencializa cuando se usa el aceite esencial de 2 formas: aplicado e ingerido o aplicado e inhalado, por ejemplo. Es una mezcla espectacular que se está usando sobre todo ahora con la nueva situación que tenemos para enfrentarla y no dejar que se nos complique, no llegar a una situación crónica de estrés o de inflamación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con que hemos visto una de las rutinas que es solamente una sugerencia. ¿Cómo, qué usar? ¿Por dónde empezar? Los aceites son diferentes. Hemos visto que doTERRA tiene más de 170 aceites esenciales diferentes. Entonces yo puedo usar muchos para un mismo fin. Y diferentes personas pueden tener diferentes aceites que tienen más efecto que otros. Depende del malestar que uno tenga, depende del organismo, depende de muchos factores. Y así como yo les puedo hacer sugerencias de qué aceites usar en una determinada situación, pueden haber otras sugerencias que pueden ser igual de buenas, más buenas, y no es que sea realmente más buena o no, sino normalmente también depende de la persona que los usa y cómo los va a aplicar y la reacción que tiene esa persona, la reacción de su organismo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a definir qué aceite o qué mezcla de aceite uno prefiera o por la cual se decida, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Acá hemos visto algunas, pero podemos usar muchas opciones más, podemos ver qué tiene cada uno en casa y en base a eso empezar con lo que uno ya tiene y luego va adquiriendo para ampliar la gama de aceites esenciales y los momentos en los que uno los desea utilizar. Uno, al crear rutina, crea hábitos. Tenemos una rutina que podemos nosotros empezar. Y lo interesante de esto es que cuando uno hace rutinas, las rutinas se vuelven en hábitos, luego uno lo termina haciendo y ni cuenta se da. ¿Y es por qué? Porque uno crea nuevas comunicaciones entre nuestras, nuevas conexiones entre nuestras neuronas. Es muy interesante, uno a cualquier edad puede seguir creándolas. Y hay un dicho de un científico que dice, neurons that fire together, wire together. Quiere decir que las neuronas que trabajan a la vez se comunican, se conectan. Entonces es muy interesante y, por ejemplo, la recomendación de estudiar un nuevo idioma, que es muy bueno para la memoria, contra el Alzheimer. Cuando la persona estudia un nuevo idioma, uno ve cómo se crean nuevas conexiones y algunas que habían se fortalecen. Entonces sí podemos hacer mucho por nuestro cerebro y por nuestras emociones. Mezclas recomendadas. Hemos visto las mezclas que ha creado doTERRA para ciertas situaciones, pero podemos nosotros hacer algunas combinaciones que nos pueden ser muy útiles para un sueño profundo. Normalmente es el Serenity o la lavanda, pero también tenemos otras mezclas,
Cuando la lavanda no es suficiente, podemos agregarle la naranja silvestre y se potencializa el efecto. Muchas personas que a veces la lavanda no ha sido suficiente, le agregan naranja silvestre y es la solución. Otra mezcla que podemos usar para un sueño profundo es la lavanda con el cedro. Es una combinación muy buena. O también lavanda con naranja, perdón, cedro con naranja. Son combinaciones muy buenas para descansar. Cuando uno tiene ansiedad o ataques de pánico, una mezcla espectacular es la mezcla del incienso y la lavanda. Realmente es increíble lo que hace esto. Uno lo puede usar como tratamiento y simplemente intensificar el uso a la hora que uno siente que le va a dar un ataque de pánico. Porque uno siente que va a venir o cuando uno se expone a una situación en donde va a suceder algo que va a alterarlo a uno. Entonces, de haberlo tomado unas cuantas veces al día, uno puede acercar la dosis, no aumentar la dosis, sino más seguido usar la dosis y tomar una gotita de cada uno, cada hora, o 2 gotitas cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo cómo se sienta uno, dependiendo de la intensidad del ataque de pánico. Pero recuerden que en toda situación crónica es muy importante usar los aceites esenciales como tratamiento antes de que se dé la situación extrema, porque así ya no va a ser tan intensa y vamos a lograr que con el tiempo sean cada vez menos frecuentes y menos intensas hasta que desaparecen. Además tenemos un aceite esencial fabuloso y no solamente para el sueño, hace muchas cosas más. El copaiba. El copaiba se podría decir que es el incienso latino. Siempre decimos, cuando no sepas qué usar, usa incienso, por la cantidad de cualidades que tiene y por algo se llama el rey de los aceites esenciales. Y el copaiba es igual, lo podemos usar para 1000 cosas. Miren, acá tenemos una pequeña lista de una de las cuantas cosas que hace el copaiba. Y un dato muy interesante, si uno aplica copaiba antes de aplicar cualquier otra esencia, potencializa la absorción y el efecto de la esencia a aplicar. Es un aceite esencial maravilloso. Vamos a hablar un día solamente del copaiba por todas las propiedades que tiene y porque si lo comparamos con el cannabis, porque el copaiba tiene un cannabinoide, vamos a ver por qué el copaiba es tanto mejor. El copaiba tiene en mucho mayor concentración el cannabinoide que el cannabis, y no solamente en mayor concentración, sino que no tiene ningún efecto alucinógeno, no tiene ese componente. Entonces es un producto realmente espectacular. Y tenemos una aplicación muy interesante en doTERRA que se puede bajar, es gratuita, se llama Daily Drop, y con esta aplicación podemos recibir una sugerencia, podemos ver, le decimos que es el termómetro emocional, porque podemos ver cómo nos sentimos. Después de decir, nos hace varias preguntas y contestamos cómo nos sentimos, nos da un diagnóstico emocional y luego la sugerencia de aceites esenciales a usar por orden de prioridad en el día que hacemos la consulta. Es muy entretenida, es muy bonita y podemos ver acá cómo se usa. El primer paso, cuando uno ya ha bajado la aplicación, es ingresar acá al bienestar emocional, Emotional Wellness. El segundo paso, vamos a determinar nuestro estado anímico. Determine your mood. El tercer paso, vamos a realmente efectuar, contestar las preguntas, que no son preguntas realmente si nos ponen solamente la palabra tense, que es qué tan tenso uno está, y uno pone como del 1 al 10 o del 1 al 100, más o menos si me encuentro en la mitad, el primer tercio, y así de las diferentes consultas, tristeza, dolor, preocupación, miedo, ansiedad, inseguridad, y nosotros vamos colocando cómo nos sentimos. En base a eso nos va a dar un diagnóstico. Una vez que hemos contestado todos, damos clic acá al final donde dice Show Results para ver los resultados y listo, la sugerencia salió. En este caso, el aceite que más recomendaba era el Cheer, alegría.
Es muy interesante y muy bonita esta aplicación. La pueden bajar, es gratis y es de doTERRA. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación, que haya sido de interés, de utilidad, y que nos sirva como base para seguir aprendiendo qué hacen los aceites esenciales y cómo los aceites esenciales ya, en casos determinados, nos pueden ayudar emocional y físicamente. Entonces, nuevamente, gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en el próximo miércoles para nuestra siguiente capacitación. Buenas noches.